Solo firma, es por seguridad, dijo mi madre antes de mi vuelo. 3 días después, descubrí que habían usado mi crédito para un safari familiar. Firma esto antes de subir al avión, dijo mi madre mientras yo me apresuraba a salir rumbo a un viaje de trabajo. ¿Qué es? Pregunté, ya medio vestido, mochila colgando, el Uber esperándome en la entrada. Solo es un seguro, por si acaso, respondió con una tranquilidad sospechosa, deslizándome el papel sobre la encimera de la cocina. Lo firmé sin mirar. No tenía tiempo. El cierre de la maleta a medio hacer, el cargador colgando como un lazo mal puesto. Y mi cabeza ya en la presentación que tenía al llegar. Firmé, le di un beso rápido y prometí llamarla al aterrizar. 3 días después, estaba subiendo en el ascensor de un hotel en Seattle, camino a una cena con clientes, cuando el teléfono vibró. Se ha realizado un cargo de $48,700. Experiencia Safari X12. Sentí como se me iba la sangre de la cara. Abrí el mensaje y me quedé mirando la pantalla, como si se tratara de una broma mal escrita. 12 boletos de Safari, una sola transacción, casi $50,000, desaparecidos de mi cuenta. La empresa decía Royal Horizon Safaris, Sudáfrica. Yo no había salido del país. Entonces, Instagram empezó a estallar. Mi prima Lucía, que jamás ha sabido ser discreta, había subido un reel. Elefantes en la sabana, copas de champán chocando en cámara lenta, brindis en un lodge de lujo, todo acompañado de cuando la familia lo es todo. Almohadilla bendecidos, almohadilla sueños de safari. Aparecían todos. Mi madre, riendo entre los arbustos como si estuviera en una sesión de fotos para una revista. Mi padre, vestido de beige como si fuera parte del catálogo. Mi hermana Laura, abrazada a su novio con una copa en la mano, como si ella hubiera pagado por todo. ¿Y yo? Yo estaba a 11.000 kilómetros, viendo la historia en silencio, como si fuera un espectador más. Luego llegó el mensaje de voz de mi padre: bueno, técnicamente ahora es tu crédito. Ni disculpa, ni explicación. Solo esa risa entre dientes que siempre usaba cuando pensaba que había salido ganando. No lo llamé, no respondí con rabia, solo le mandé un mensaje: perfecto, estoy ansioso por no pagar eso. Ese mismo día, llamé al banco. Expliqué lo sucedido: fraude, coacción, uso no autorizado. En pocas horas, la tarjeta fue congelada, la reserva cancelada. El viaje se desarmó como un castillo de arena. Y eso fue solo el primer paso. No esperaba una disculpa, ni siquiera una explicación. Lo que recibí fue aún más familiar: silencio absoluto. Ni llamadas, ni mensajes. Solo ese vacío digital al que ya me tenían acostumbrado cada vez que me quitaban algo, esperando que no me diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Al principio no fue por el dinero. Esa parte llegó después, con más fuerza. Lo que me hizo hervir la sangre fue el descaro, el patrón que llevaba años repitiéndose. Porque esto no era la primera vez, ni por asomo. Uno no se despierta con un cargo de $48,700 y un feed lleno de selfies familiares en África a menos que haya sido entrenado para aceptarlo. Y yo lo había permitido por años. Empezó con cosas pequeñas: supermercado, vuelos de último minuto, ayúdanos este mes, sabes que los trabajos por encargo de tu padre van lentos. Laura perdió el empleo otra vez y podés cubrir la cuota de su coche. Siempre era solo por esta vez. Y yo, queriendo creer, caía, porque me gustaba pensar que era el fuerte, el que no se desmoronaba cuando cortaban la luz, o cuando la hipoteca estaba al borde del abismo, o cuando el perro de alguien necesitaba una cirugía que nadie podía pagar. Me llamaban confiable, me decían que yo era el pilar de la familia. Yo pensaba que era amor, solo era manipulación. Revisé el documento que mi madre me había hecho firmar antes del viaje. En el cuarto párrafo, oculto en una tipografía tan diminuta que tuve que hacer zoom para leerlo, había una cláusula: autorizo el uso de esta cuenta para cubrir gastos familiares de emergencia, incluyendo viajes y reservas, según el criterio de los padres firmantes. Padres, no tutores, no contactos de emergencia, dueños. Y yo se los había entregado. Al finalizar la semana, ya no solo tenía cargos en mi cuenta, tenía pruebas, capturas de pantalla, recibos, y el golpe más bajo, un grupo de WhatsApp familiar que mi hermana había olvidado que aún compartía conmigo. Lo abrí una noche antes de dormir, sin sospechar nada, y sentí como el estómago se me retorcía. Foto de papá brindando con una botella de champán. Foto de Laura montando un elefante. Foto de mamá con gafas de diseñador, acompañada del hashtag almohadilla mejor vida. Y luego el mensaje que lo arruinó todo: gracias otra vez a nuestro pequeño patrocinador favorito. Todavía cree que fue por el seguro de cumpleaños de mamá. Mi nombre no aparecía. No hacía falta. Después llegaron los comentarios. Mi primo Andrés, clásico, seguro paga el próximo también. Mi tío Gustavo, dile que fue una filtración de datos. Es demasiado blando para denunciar. Y para rematar, mi padre, si fuera más listo, estaría aquí en vez de en Seattle fingiendo que trabaja. Ni siquiera se molestaban en ocultarlo. No necesitaban hacerlo. Les enseñé, sin darme cuenta, que yo no peleaba, que no iba a responder. Pero se les olvidó algo fundamental:
cuando decido actuar, no juego limpio. Llamé a mi banco y les expliqué que el formulario que había firmado fue bajo engaño. Luego contacté a una abogada con la que había trabajado tiempo atrás en un conflicto con un inquilino. Ella me envió de inmediato un modelo de declaración jurada por fraude, una solicitud formal de reversión de cargos y una carta de cese y desista. En cuanto envié ese correo, sentí como algo cambiaba dentro de mí. Esto ya no era solo cancelar un Safari, era recuperar todo aquello que ellos creyeron que podían apropiarse como si fuera suyo. Subí una imagen a Instagram. Fondo negro, letras blancas. Ser familia no te da pase libre. Ya no. 5 minutos después, recibí un mensaje privado de mi primo. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? No respondí, porque lo que venía no se resolvería en mensajes. Al día siguiente, llamó mi padre. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje de voz de mi madre. Largo, dramático, con la voz cansada. No entiendo qué intentas probar. Somos familia. Las familias se apoyan. Eso es amor. Me reí en voz alta ahí mismo, en la cocina. Porque si eso era amor, ya no quería saber más. Pero lo más inquietante fue que no habían terminado. A las 2 de la mañana, mi teléfono vibró con una notificación automática. Habían solicitado un cambio de dirección para una de mis tarjetas de crédito secundarias. Yo no lo había hecho. Revisé. La nueva dirección era la casa de mis padres. Minutos después, otra alerta, esta vez un intento de cambiar la contraseña de mi seguro médico. Aquello ya no era solo codicia, era robo de identidad. Así que hice lo que nunca esperaron. Tomé un vuelo de regreso, no para reconciliarme, sino para ponerle punto final. Y llevé conmigo una pieza clave, un disco duro que mi padre había olvidado que existía, el mismo que solía usar para respaldar archivos de la familia. Lo encontré la última vez que estuve en su casa, escondido detrás del lavarropas. Tenía de todo, fotos, recibos, documentos fiscales, grabaciones de audio, y una carpeta con el nombre no compartir, Safari. Me escribieron. Querían hablar. Sin drama, decía el mensaje. Tal vez en un lugar tranquilo. Un segundo texto sugirió. ¿Y si nos vemos en el zoológico? Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero. Y me eché a reír, fuerte, en medio de la calle. Por supuesto, donde más querrían encontrarse sino en un lugar donde se pasea entre jaulas fingiendo superioridad. Ya se habían gastado mi dinero observando elefantes en África. Ahora querían cerrar la función pidiendo perdón junto a los monos. Así que respondí. Perfecto. Me gustan los animales. Cerramos el círculo. Sábado, 2:14. Llegué antes. El lugar estaba lleno de niños gritando, algodón de azúcar en el aire. Un pavo real caminando como si fuera el dueño del parque. Me senté en una banca frente al recinto de los leones y esperé. 5 minutos después, aparecieron. Mi padre con gafas de sol, mi madre hinchada y en silencio, y Laura, mi hermana, vestida como si fueran a filmarla. Se sentaron frente a mí como si estuviéramos por alimentar patos en un parque. Gracias por venir, dijo mi madre, como si esto fuera un picnic familiar. No podía perderme la oportunidad de ver criaturas salvajes en su hábitat natural, dije mientras tomaba un sorbo de mi café helado. Mi padre tomó la palabra de inmediato. No queríamos que llegara a esto. ¿Sabes cómo es la familia? Saqué mi móvil. Pulsé un par de veces y reproduje una nota de voz. La voz de Laura sonó clara. Él aún cree que era un seguro. Jaja. No puedo creer que ni leyó el papel. Toqué otra vez. Esta vez fue la voz de papá. Bueno, técnicamente ahora es su crédito. Mi madre se estremeció. ¿Nos estabas grabando? Preguntó horrorizada. No, respondí. Simplemente extraje el audio de las historias de Instagram de Laura antes de que las borrara. Error de novata. Saqué una carpeta de mi mochila. Dentro, las confirmaciones impresas de la reserva del Safari, capturas de sus conversaciones, el documento del seguro falsificado, también un archivo con cada transacción. Total, $48,724. Puse todo sobre el banco, como si fuera comida para buitres. Aquí está la cuenta. Tienen 10 días. Luego se encarga la abogada. Mi padre cruzó los brazos, alterado. ¿En serio vas a hacer esto aquí, en el zoológico, frente a extraños? Me pareció el lugar perfecto, respondí, con una sonrisa forzada. Ya fueron una vez de safari. Hoy les toca ver de cerca a un verdadero depredador. Laura explotó. ¿Estás loco? Actúas como si hubiéramos matado a alguien. Solo era dinero. Exacto, interrumpí. Mi dinero, mi nombre, mi historial crediticio, mi responsabilidad legal. Y ustedes celebraron con brindis de champán. Estás exagerando, intentó mi madre. Entonces levanté el contrato que me hizo firmar justo cuando iba saliendo de casa a toda prisa para un viaje de trabajo. Esto es una firma falsificada. Y se rieron de eso. Ustedes publicaban fotos de elefantes y emojis mientras yo cenaba ramen barato en un hotel. No, no estoy exagerando. Estoy, por fin, poniendo todo en su justa dimensión. Mi padre se levantó. ¿De verdad quieres iniciar una guerra por esto? ¿Por unos simples papeles? No, respondí, poniéndome de pie también. Ya peleé mi batalla, solo que no te diste cuenta porque lo hice en silencio. Di un paso atrás y los observé sentados entre envoltorios de comida,
cochecitos de bebé y el lejano sonido de los leones marinos. Tienen 10 días. El banco está al tanto, los abogados también, y yo ya terminé con esta farsa de fingir que no sabían exactamente lo que hacían. Empecé a alejarme, pero me detuve una vez más para mirarlos. Detrás de ellos, un cartel del zoológico colgaba de un poste. Por favor, no alimente a los animales. Asentí con la cabeza. Buen consejo. Ojalá lo hubiera aprendido antes. No volví a mirar atrás, ni a ellos, ni al pasado, ni a todas las mentiras disfrazadas de cuidado. Ellos me llevaron a un lugar lleno de jaulas, y yo fui el único que salió libre. Pensé que después de esa conversación en el zoológico se calmarían, que tal vez, solo tal vez, algo se habría encendido en ellos. Pero me equivoqué. El silencio duró apenas 48 horas. Al tercer día, contraatacaron. Primero, una foto de mi madre, copa de vino en mano, sentada en el sofá. Pie de foto, las familias cometen errores, pero la venganza no sana. Luego, Laura publicó una imagen en negro con texto blanco, la traición siempre viene de quien más amas. Y como no podía faltar, mi padre, un vídeo en selfie desde su camioneta, con voz temblorosa, mi hijo nos traicionó por dinero. Imaginen que su propio hijo presione cargos. Comentarios desactivados. Claro, no era remordimiento, era represalia. No respondí, no comenté, solo cerré la última cuenta de correo que compartíamos y los eliminé de cada pago automático vinculado a mí. A los pocos días, comenzaron las llamadas, primero el número de papá, luego mamá. Luego un abogado que ni siquiera sabía pronunciar bien mi apellido. No llamaban para disculparse, llamaban para amenazar. Un mensaje de voz de mi padre terminó así: si crees que vamos a dejar esto pasar, no sabes lo que significa ser familia. Nosotros vamos a recuperarnos, pero tú te vas a quedar solo. Y me reí, no porque fuera gracioso, sino porque justamente eso, la soledad, era lo que había estado buscando durante años. Pero no se detuvieron. Una noche recibí un mensaje privado de mi tío Gustavo, uno de los que nunca se metían, de esos que dicen yo no me meto en líos mientras siguen disfrutando de lo que otros construyeron. Me escribió: ¿podemos hablar? Solo tú y yo, sin drama. Acepté, no porque creyera en él, sino porque quería saber qué decían cuando no había audiencia. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca de mi nueva oficina. Se sentó, se quitó la gorra, y permaneció en silencio un buen rato antes de hablar. No sabía que habían llegado tan lejos. Pensé que era solo otro problema familiar. Pude haber intervenido, pero no lo hice. Y lo siento. Lo miré fijamente y le respondí: tu silencio no fue neutral, fue complicidad. Viste cómo me agotaban durante años, y cuando cruzaron la línea, cerraste los ojos. Él asintió, no discutió, pero dijo la frase que ya sabía que vendría: solo no conviertas esto en una guerra, vas a destruir a la familia. Y yo, con la misma calma de siempre, le contesté: la familia se destruyó el día que me viste ahogarme y dijiste que eso era equilibrio. Esa noche, abrí mi portátil. En la carpeta llamada fraude/familia, ya tenía más de 120 archivos. Capturas del grupo familiar, el audio que decía ahora es tu crédito, el historial de la reserva del Safari, el contrato de Foury que firmé en el aeropuerto, la grabación de mamá diciendo: uno no lee nada cuando corre al vuelo, ¿cierto? Lo reuní todo, lo subí a una carpeta en la nube y publiqué. Esto es lo que hace una familia cuando cree que no vas a defenderte. La publicación se hizo a las 10:03 de la mañana. 12 minutos después, llegó la primera llamada. A las 10:23, un mensaje de mamá: ¿hablas en serio? ¿Vas a destruirnos así? No contesté. 3 días después, papá publicó otro vídeo, otra vez desde su camioneta, sin lágrimas, pero con el mismo tono melodramático. Dijo una frase que no voy a olvidar jamás. Levantó cargos contra su propio padre, su propia sangre. Pero esta vez, los comentarios eran distintos. Tu hijo pagó tu Safari. Tú lo llamaste cerdo en el chat familiar. Deja de hacerte la víctima. Lo trataste como una tarjeta de crédito, no como a un hijo. Todos vimos las capturas. Laura intentó ponerse poética otra vez. A veces quien te salva también es quien te hunde. Y fue entonces cuando supe que seguía sin entender. En su cabeza, yo debía callar y soportar. Porque, para ellos, eso era ser familia. Pero ya no. Seguí adelante. Registré un nuevo negocio, nuevo apartado postal, nuevo número. Corté todo lazo. En la puerta de mi oficina, colgué una placa: sin descuentos familiares, sin deudas familiares. Unos días más tarde, mi prima Lucía me escribió: ¿de verdad crees que ahora eres mejor que nosotros? Le respondí con una sola palabra: exacto. El cierre vino en 3 pagos: $18.000, luego $21.300, después $9.400. Cada vez que llegaba una notificación, me quedaba en silencio frente a la pantalla. No sonreía, no hacía capturas, no enviaba nada a ningún grupo. Solo observaba cómo mi cuenta recuperaba lentamente lo que alguna vez fue suyo. Lo que tenía antes de las mentiras, antes del Safari,
antes de aquel contrato que deslizó frente a mí para que lo firmara, escondido entre palabras inocentes. No respondí a ninguno de ellos, ni una vez. Solo estaban saldando una deuda. No estaban recuperando mi confianza, ni enmendando lo que destruyeron. Lo único que hacían era pagar por mi silencio. Y el silencio no tiene política de devoluciones. El mismo día que llegó la última transferencia, sonó mi teléfono. Era mi padre. Supongo que ahora estamos a mano. Tal vez podamos hablar como personas otra vez. ¿Como personas? Él me robó, se burló, me ridiculizó en un grupo familiar. Y luego me observó hundirme en la culpa y las deudas mientras él brindaba con champán en un viaje que, sin saberlo, pagué yo. Lo bloqueé de inmediato. No hubo duda, ni tristeza, solo paz. Una hora más tarde, mi madre me escribió. Solo un emoji de corazón roto. Ni una disculpa, ni una explicación. Ni siquiera lo intentó. Me limité a desactivar las vistas previas de sus mensajes. No necesitaba más. Después fue Laura, mi hermana. Un solo mensaje. Por favor, ¿que olvidara el emoji de cerdo que me envió? ¿Que hiciera como si no hubiese intentado redirigir mi seguro a su nombre? ¿Que perdonara la galería de fotos de Safari que publicó mientras mi tarjeta colapsaba? No respondí, ni rabia sentí, solo silencio. Y al final, alivio. Esa noche, escribí algo en las notas de mi teléfono. Una frase que no podía sacarme de la cabeza. Me devolvieron el dinero, pero la confianza no es reembolsable. La leí en voz alta. Luego la escribí al final de la sección sobre mí en la nueva web de mi negocio, de mi nueva etapa, de la versión de mí que ya no pedía permiso. Ahí sigue. No resolvió todo, pero me liberó. Ya no me sobresaltaba cada vez que sonaba una notificación. Ya no contaba los días hasta la siguiente emergencia familiar. Ya no confundía amor con obligación. Comencé a comer en restaurantes de verdad, solo, pagando en efectivo. Me sentaba sin revisar el teléfono ni una vez, ni por culpa, ni por costumbre, ni por ellos. Un mes después del último pago, me etiquetaron en una publicación. Un primo lejano intentando llamar la atención. Imagínate traicionar a tu familia por unos miles de dólares. Ese era el pie de foto. 3 me gusta. No respondí, no denuncié, ni siquiera lo capturé. Solo bloqueé, porque no traicioné a nadie. Lo único que hice fue dejar de traicionarme a mí mismo. Limpié todo. Eliminé cada carpeta compartida en Google Drive. Borré el viejo Dropbox familiar. Cerré accesos bancarios en común. Quitar contactos de emergencia. VPN, autenticaciones dobles, huellas digitales. No era paranoia, era cansancio de ser accesible para quienes solo sabían tomar. Faltaba el paso final, cambiar mi número. Fui entre semana a una tienda de telefonía. Todo estaba tranquilo. El dependiente me preguntó qué necesitaba. Quiero un número nuevo, completamente nuevo, sin transferencias, sin historial. ¿Desea conservar su lista de contactos? Sonreí. No, quiero saber quién realmente se acuerda de mí. 10 minutos después, salí limpio. Nuevo SIM, nueva vida, nuevo silencio. Manejé hasta mi oficina. Al mirar la puerta de vidrio, vi el cartel que decía solo con cita previa. Había pedido uno nuevo la semana anterior. Ya había llegado. Despegué el viejo y coloqué el nuevo, construido sin sangre prestada. Lo atornillé con firmeza. No lloré, no temblé, no llamé a nadie para presumir, porque ya no había nadie a quien llamar. Y eso no era triste, era libertad. Semanas después, conocí a alguien nuevo, no en un sentido romántico, sino profesional, un posible colaborador para un proyecto. Estábamos tomando café, y en medio de la conversación, me preguntó con educación: ¿vienes de una familia grande? Tomé un sorbo, dejé la taza, y respondí: solía, ahora vengo solo de mí. Asintió, no preguntó más, y supe que, por fin, estaba en el lugar correcto. Un detalle más: el día que se efectuó la última transferencia, la de los $9.400, recibí una notificación de mi banco, un mensaje de quien estaba a cargo de las gestiones. Decía: lo sentimos, esperamos que algún día puedas perdonarnos. Copié el mensaje, lo pegué en una nota, y lo borré de inmediato, porque si alguna vez necesité una señal de que nunca entendieron lo que hicieron, era esa. Pensaron que todo se reducía al dinero, pero nunca se trató del dinero. Fue el robo de mi confianza, la destrucción de mis límites, la expectativa de que sangrara y sonriera, y todavía dijera gracias. Me devolvieron el dinero, pero yo, jamás volví.